Tenemos en el plató de la Comisión de Isabel la Católica, dependiendo del Arzobispado de Valladolid, a Aurelio, que acaba, me parece que la primera entrevista que concedes. De televisión, sí. De televisión, sí, fíjate. Pues es un honor estar en el plató de Isabel, donde llevamos el proceso de beatificación de Isabel la Católica. ¿Cómo te encuentras después de todo ese jaleo, de toda esa tensión espiritual, de toda esa intimidad, de todo ese volcamiento que ha habido de gente, de todo tipo, porque la catedral ha sido para mí impresionante, gente de muy distintos lugares? La palabra que me brota del corazón es serenidad, sereno. Estoy en un momento en el que ha habido de todo, ha habido momentos de turbulencia, de sorpresa, de inquietud, de miedo, pero durante la celebración y después de la celebración, el Espíritu yo creo que me ha concedido el don de la serenidad. Y entonces, pues, agradecido, tranquilo, normal, sereno. También ha sido una fecha muy simbólica, el 11 de julio, San Benito. Ciertamente buscábamos un domingo y tampoco, pues, a veces las fechas del mismo cardenal Blázquez, don Ricardo, la propia Nunciatura, que tenía otras celebraciones en otros domingos, incluso sábados, se barajaron alguna otra fecha. Pero finalmente todo convergía en este domingo, por mi trabajo en Roma, por la agenda de don Ricardo, por la Nunciatura. Entonces, bueno, pues ha sido una graciosa casualidad, porque yo, que me formé con los benedictinos en el Anselmianum de Roma, que siempre he estado muy cercano a la abadía de Silos, y allí pues ha sido un lugar para mí, una Betania particular, pues creo que también ha sido, como digo, una gracia de haber sido ordenado en este día de San Benito. Para mí la experiencia de estudio de la liturgia en el Anselmianum, la abadía primada de toda la orden de benedictinos del mundo, con una particularidad especial porque todos los monasterios son independientes, pero allí entré en la vida del ora et labora, ya con el propio edificio, y entonces es participar de la liturgia con casi más de 200 monjes, estudiantes de liturgia, es decir, motivados con la liturgia, el abad primado, y luego, como digo, la espiritualidad, la teología anselmiana del propio San Anselmo de Canterbury, de Aosta. A mí me ayudó mucho en aquellos años jóvenes, adolescentes casi, y me abrió una puerta preciosa a la espiritualidad, como tú muy bien has dicho. Hay una frase muy bonita en el atrio, o sea, en el claustro de la abadía de San Anselmo, pero en la puerta que entra a la iglesia, porque yo quería decirte el atrio, ¿no? Si cor non orat, in vanum lingua laborat. Si el corazón no ora, en vano trabaja la lengua. Y esto todos los días lo veíamos allí. Es decir, si no hay una intimidad con el Señor, ¿para qué te sirve tanto estudio? ¿Cómo te enteraste del nombramiento de obispo de Rosdon? Porque ¿presentías algo o fue una cosa repentina? Pues fue una absoluta sorpresa, porque en el contexto que estaba viviendo personalmente y en el contexto que estábamos viviendo en la Congregación del Culto Divino y la disciplina de los sacramentos, el Papa un mes antes había enviado un visitador, estábamos expectantes porque no teníamos prefecto y se aventuraban cambios. Entonces reinaba una cierta incertidumbre en todos y en algún momento sospeché que podía ser la posibilidad de retornar a la diócesis después de 6 años, de un periodo pues, que en la Santa Sede 5 años más o menos es un periplo normal para algunos cargos y misiones. Yo incluso llegué a pensar que regresaba a la diócesis. Entonces el Papa llamó al secretario y le comunicó los nuevos nombramientos, que él era el prefecto, que venía un obispo secretario nuevo y que me nombraba a mí subsecretario.
el Papa se lo comunicó al actual prefecto. Y él me lo hizo saber a mí a los 2 días siguientes. Mira, el Papa me ha nombrado a mi prefecto, hay un nuevo secretario y tú vas a ser el subsecretario. Bueno, pues bien. Normalmente en la curia romana el prefecto es cardenal, el secretario es arzobispo y el subsecretario sacerdote, presbítero. Y bueno, pues así quedamos. A los 2 días nos volvieron a llamar a Secretaría de Estado, pensábamos que con cuestiones prácticas. Y entonces allí el sustituto de la Secretaría de Estado, que es venezolano, Monseñor Peña Parra, pues empezó diciéndome, auguri, pues gracias, muchas gracias. ¿Ya le han comentado a usted todo? Digo, pues sí, ya me han dicho que hay un prefecto, hay un secretario y que yo seré el subsecretario. Y él hablaba, pero yo veía que había algo que no coincidía, había algo que fallaba, había algo que no estábamos en la misma conexión. Porque de vez en cuando decía excelencia. Y yo ya paré el discurso y le dije, excelencia, yo soy subsecretario, no soy secretario. Y entonces él me dice, lo sé, que eres el sotosecretario, el subsecretario, pero el Papa te nombra obispo. Claro, yo me quedé, pues, no solo sorprendido, sino que le hice dudar a él. Digo, pero si el prefecto a mí no me ha dicho nada y he hablado con el Papa y en fin, hubo ahí un poco de crisis entre los dos, hasta el punto que él, con buen acierto creo, ¿no? Pues se aseguró y efectivamente llamó por teléfono al Papa y el Papa le confirmó que sí, que quería que yo fuera el subsecretario y además como obispo. Entonces fue una gran sorpresa, porque no ha sido el camino, digamos, habitual que te llama el nuncio, que te pide pues un tiempo de discernimiento, después, no, a mí realmente me lo comunicaron. Ciertamente que yo podía haber negado, pero en mi caso no me ha llamado ni el nuncio ni el cardenal de la Congregación de Obispos, fue una comunicación del sustituto de la Secretaría de Estado directamente del Santo Padre. En pantalla vamos a ver el escudo de Aurelio, que nos va a explicar su contenido de ese escudo. En un primer momento, confieso aquí públicamente que dudé si tener escudo o no, porque, bueno, pues es verdad que algunos de los obispos que hemos tenido nosotros pues no lo han tenido, pero precisamente en la curia, por circunstancias, me aconsejaron que convenía. Entonces, tampoco es que tuviera yo ninguna un especial rechazo, ¿no? Y sí que es verdad que fue un poco turbulento porque me presentaron una persona que me ofrecía, muy entendidos en heráldica, realmente sabio, personas muy cultas, pero me presentaban un escudo que yo no me encontraba ahí. No sé cómo explicarlo. Veo que había más cosas de las que yo quería. Y ciertamente, esa persona con un buen criterio me dijo, si es que tú no tienes que hacer el escudo que te gusta, sino donde se muestre quién eres tú. Bueno, digamos que ese primer intento no maduró mucho porque yo lo veía excesivo para mí. Y siempre había tenido una idea primero, simple, una cosa de simplicidad. No simplicidad, no en el sentido de, vamos a decir, de pobreza, de chabanacanería, no, en una línea minimalista, simple. Sencilla. Y entonces fraguó esta idea, esta primera idea, realmente fue la primera idea, porque es otra de las cosas que tienes hay que preparar pues los libros, hay que preparar recordatorios, hay que preparar el sello mismo, ¿no? Y entonces son unos días que tienes que prepararlo casi una urgencia, ¿no? Entonces digamos que finalmente cuajó de esta manera. Bueno, la forma la buscó el entendido, el experto en heráldica, y yo lo que he querido ha sido una franja central, horizontal, una faja que se llama así, horizontal en azul, que representa la humanidad, la historia de la salvación, que tiene un principio, alfa, y tiene un final, omega. Yo me he basado en el rito de la bendición del cirio pascual en la noche santa de la Pascua del Señor. Cuando decimos Cristo ayer,
alfa, ayer, hoy, siempre, principio, fin, alfa y omega. ¿Qué está diciendo esto? Que la historia de la salvación, el tiempo, tiene un principio y tiene un final, tiene un inicio y tiene una meta. ¿Cuál es el centro de la historia de la salvación? Cristo, simbolizado en la cruz, en el misterio pascual de Jesucristo. La cruz gloriosa, podríamos decir así, que representa el centro de la vida de Cristo, su muerte y resurrección, centro de la historia de la salvación. Así que la faja azul, horizontal, que representa la historia de la salvación, en cuyo centro está la cruz de Cristo, el misterio de Cristo. Pero es que la cruz no solo está en el centro de la faja azul, que representa la historia de la salvación de la humanidad, sino que es el centro del escudo, el centro geométrico del escudo. Y el escudo está en dorado, tiene un fondo dorado. ¿Por qué? Por Aurelio, porque Aurelio significa color de oro, áureo, color de oro. Entonces digamos que ese es mi pincelada personal, el color de oro que habla de Aurelio. De tal modo que la cruz no solo es el centro de la historia de la salvación, sino de mi historia de la salvación. El centro del escudo, de la faja azul y del escudo dorado, del fondo dorado. Y esa cruz central, tanto en la historia de la salvación como en mi historia de la salvación, se ve interpretada por el lema que es pro eis. Pro eis está tomado del capítulo 17 de San Juan, el capítulo que se llama sacerdotal, porque después de la cena y antes de la pasión, él, en una oración con Dios Padre, da la clave interpretativa de su pasión. Pro eis consecromé, es decir, por ellos me entrego, Padre, y pro eis rógote, es decir, por ellos te ruego, intercedo, oro, que son de alguna forma las dos grandes dimensiones de todo sacerdocio en todas las religiones, la ofrenda y la intercesión. Entonces yo lo que quiero decir con esto es que para mí el ministerio presbiteral, el Señor cuando está ante la pasión no dice yo voy a pasar la pasión por mí, no lo hago por mí, lo hago por ellos, Señor. Y yo es un poco lo que quiero ver así mi ministerio episcopal, no lo hago por mí, lo hago por ellos, Señor. Mi ministerio presbiteral es en favor del pueblo de Dios, por ellos, Señor. Esta es un poco la clave interpretativa y existencial de este escudo que siempre es personal. Aurelio, vamos atento al monitor, pequeñito, pero se ve perfectamente. Para los que están al otro lado de la cámara, te va a hablar una persona. Atento al monitor. Amigo Yello, quiero felicitarte entrañablemente. Somos amigos desde hace muchísimos años, desde que yo entré en el Seminario Menor de Valladolid y después la Providencia ha querido que coincidiéramos en Roma estudiando y después en Roma trabajando. Te he tenido siempre por un buen amigo y un excelente sacerdote. Así que me alegro mucho que ahora puedas prestar este nuevo servicio como obispo y estoy seguro que mucha gente se va a beneficiar de tu buen hacer, de tu buen saber y de tu buen querer. Muchas felicidades, querido hermano. Me alegra mucho, José, esta experiencia que has vivido tú en la grabación y que estoy viviendo yo en la grabación, y gracias por tus palabras, porque verdaderamente no solo has sido un amigo, sino que yo te he sentido como un hermano. Tus capacidades también, y no es una adulación, que bien has demostrado no solo en el ámbito académico universitario, sino también en el ámbito eclesial como rector del Pontificio Colegio Español de Roma. Y no solo tus capacidades, sino también tu sensibilidad humana y espiritual. Creo que nos han ayudado mucho a todos los que hemos sido tus amigos. Así que gracias por tus palabras, me alegro mucho y que sigamos y continuemos unidos en el ministerio de seguimiento al Señor como discípulos y apóstolos suyos. Aurelio, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo como subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos? Bueno, como su propio nombre indica, subsecretario es el servicio, la misión que está debajo del secretario arzobispo de la Congregación del Culto Divino.
Por tanto, es como una persona en cooperación muy estrecha con el secretario, que es el motor realmente que dirige los oficiales, y sobre todo, yo diría, la comunicación externa con todo el mundo, como diré ahora, y la comunicación interna con los oficiales de dentro. Pero la labor mía, además de colaborar y sostener, apoyar y ayudar en todo lo que necesita el secretario, como digo, que es el motor del trabajo, mi trabajo es más de coordinación con los oficiales, con los jefes de las secciones, también de recibir, es decir, recibir a los obispos, generales, postuladores. Es un poco como el primero que prepara más en el flanco de la batalla, ¿no? el que está en la primera línea, digamos así. El prefecto, también el secretario, tienen más representación oficial, más representación. Yo soy, digamos, más en conexión con los oficiales. Digamos, esto es un poco como estructura, pero luego es un trabajo precioso, muy desconocido en la vida de la Iglesia, porque yo mismo, que estudié liturgia, que nunca había ido a la congregación del culto divino y de la disciplina de los sacramentos, yo mismo me preguntaba, ¿pero qué harán allí? Entonces, para mí ha sido como un enriquecimiento, vamos a decir así un poco para los oyentes, ¿no? Allí se reciben todos los días un saco de cartas, bien porque lo recibe el Papa, bien que vienen a nosotros, de conferencias episcopales, de religiosos, de laicos, de cualquier cosa, de cualquier persona, ¿no? Entonces hay que hacer una selección. A veces son competencia nuestra, otras veces es de competencia de otras congregaciones. Cartas. Después hay una gran sección que podríamos decir que son todos los textos de los nuevos beatos, los propios de todas las diócesis, para que puedan celebrar la liturgia de sus santos propios, los patronos de todas las ciudades del mundo, de los países, los calendarios nacionales, los calendarios de las congregaciones, de las diócesis, el título de basílicas menores, las coronaciones de vírgenes, todo este campo que es muy variado, que requiere un estudio técnico y a la vez una sensibilidad para captar las necesidades de cada lugar. Tan pronto te llega algo de Filipinas, como de Polonia, como de América o de Oceanía. Entonces, no es simplemente una gestión, no. Es como yo diría, un tratamiento cordial del corazón eclesial para captar las necesidades de cada una de estas iglesias. Por ejemplo, estoy pensando ahora, como ejemplo, ¿no? Algunas peticiones que nos vienen de Corea. Ahora mismo sobre mi mesa tengo el misal de Camboya, o algunas cuestiones que nos plantean los obispos en las visitas a Límina, como por ejemplo estoy recordando ahora el obispo de las Islas Cook, con una diócesis que tiene 10.000 islas y 1 millón de kilómetros cuadrados. Que pueden hacer esas comunidades los domingos para las celebraciones. Es decir, todo esto llega a la congregación, primero hay que escuchar, después hay que estudiar y después hay que aconsejar. Todo este mundo. Y en tercer lugar vienen todos los libros litúrgicos en todas las lenguas del mundo. Primero los textos de la Biblia que tienen que ser aprobados para ser proclamados en los leccionarios de la liturgia. Pero después todos los misales del mundo, todos los ritos de exequias, de las profesiones religiosas, los bautismos, con las adaptaciones culturales. Por ejemplo, ahora hemos estado tratando una adaptación de la misa a las lenguas indígenas, a las culturas indígenas del México, náhuatl, tzoltil y tzeltal. O, por ejemplo, en algunos países ni siquiera todavía tienen ninguna traducción de los libros. Han empezado haciendo algunas partes del ordinario de la misa, algunas pocas partes de la misa, por ejemplo, en lengua ázera, de Azerbaiyán. Este seguimiento, como la comunicación personal de muchas personas, cuestiones técnicas, como he dicho, de los santos, de las basílicas, y todos los libros litúrgicos del mundo que tienen que ser confirmados, aprobados por sus conferencias episcopales, pero confirmados por la Santa Sede. Y todo esto, digamos, que culmina con las visitas ad limina de todos los obispos del mundo. Cada 6 años, en la visita que hacen al Papa, pasan mayoritariamente por la congregación del culto divino. Y ahí se establece primero un encuentro, que es fundamental,
encontrarse con todos los obispos del mundo, con sensibilidades diversas e incluso con problemáticas diversas. Pero después del encuentro es el diálogo. O sea, ellos, cada uno viene con el corazón colpito, dicen los italianos, ¿no? Pues palpitando y preocupado por todo aquello que están viviendo. Y la congregación puede ayudar también al diálogo, al discernimiento de los problemas. ¿Por qué? Porque tenemos una visión más universal y a veces decimos, no lo vemos con la precipitación y urgencia del localismo, del lugar, sino con la amplitud de la historia y de la universalidad de la Iglesia. A mí me parece que esto es un reto enorme, porque la congregación no tiene más sentido que el servicio al ministerio petrino del Papa, es una ayuda del Papa, es como una mano prolongada del Papa en este ámbito de la liturgia y desde luego para ayudar a las conferencias episcopales de todo el mundo. Atento, Aurelio, porque detrás de la cámara, en nuestro monitor, aparece otra persona muy querida por ti. Querido Aurelio, damos gracias a Dios porque te puso en nuestro camino. Te descubrimos un domingo en la parroquia del Salvador y ya no te dejamos, porque era como estar con Jesús. Venid y veréis, y te seguimos para conocer y amar a Cristo. Nos hermanaste con los de la parroquia del Salvador. Qué felices íbamos a las reuniones del grupo de matrimonios. Hemos forjado una gran amistad con ellos. Más adelante, como rector del seminario, te desviviste por hacerlo crecer, por acercarlo al pueblo de Dios. Luego me llamaste para trabajar allí como profesora. Y pues siempre te estaré agradecida, porque fue una experiencia muy grata y oye, conocer el seminario por dentro ha sido quererlo como a mi propia familia. Pues Aurelio, Dios te sigue llamando, ahora comienzas una nueva etapa como obispo y bueno, pues deseamos que sigas sembrando y dejando tu sello como siempre lo has hecho y bueno, pues te deseamos lo mejor. Te queremos mucho, Aurelio. Mucho, por supuesto, este testimonio de Teresa, que para mí Teresa es una gran creyente. Es una esposa, madre, hija también, porque viven sus padres, pero yo la he conocido en esta faceta de esposa y de madre, y como digo, yo la definiría como una gran creyente y una gran colaboradora de la parroquia del Salvador, junto con muchas otras personas, ¿no? Pero ella se destacaba verdaderamente por su celo y su bondad, y dentro de su sencillez y de sus cualidades y de sus virtudes, pues ponía todo lo que es y lo que tiene al servicio de la parroquia y por tanto al servicio del Señor. A mí me parece que con ellos yo también he vivido. Ella ha abierto la puerta de su casa junto con su marido Ángel, que también era un gran colaborador de la parroquia y que realmente yo casi la conocía a ella por su marido Ángel, ¿no? Pero un matrimonio que ha sabido educar a sus hijos, que han sabido vivir la fe y verdaderamente pues para mí es una persona que quiero también mucho y que una familia que quiero muchísimo también. Así que gracias a Teresa por este testimonio que es animador y simplemente animarte a que continúes así porque Dios nos gana en generosidad, siempre.
en el último número de la revista de Iglesia en Valladolid, del el cardenal don Ricardo Blázquez Pérez, hay esta reflexión. El saber en el campo de la liturgia es ayuda inestimable para la dimensión pastoral del ministerio episcopal y de la Iglesia en conjunto. Y continúa. A mí no me resulta difícil reconocer que la providencia de Dios estaba en acción, aunque el tiempo, el modo y el lugar hayan sido poco a poco conocidos. Mi convicción, continúa el cardenal, diciendo, personal, es que Dios dirige nuestra historia con sentido dentro de sus designios y camino. ¿Qué pregunta el entrevistador? Yo cuando leí este artículo, yo te había dicho, recuerdo por un WhatsApp me parece, no te olvides, Aurelio, que en ti todo es providencia en este asunto, en este trabajo, en este nombramiento. Yo creo, José Luis, que en todos no hay casualidad, hay providencia. Y lo digo convencido yo creo que desde siempre. Bien sabéis vosotros que a los 15 días, me parece, de recibir el cardenalato don Ricardo, recibió una carta del cardenal Sará, entonces prefecto de la Congregación para el Culto Divino, solicitando mi incorporación al equipo de oficiales. Don Ricardo me llamó y sin desvelar nada de lo secreto, comenzó un proceso que pues duró varios meses, en el que manifestamos pues primero abiertamente lo que pensábamos cada uno, en segundo lugar pues lo que necesitaba la diócesis y en tercer lugar lo que necesitaba la Iglesia. Y de ese proceso, que no fue fácil, no fue rápido, duró casi 2-3 meses, pues al final se decidió que el arzobispo, don Ricardo, permitió que yo pudiera acceder a Roma. Pero fue fruto en aquel momento de un discernimiento, claro, porque yo entonces era rector del seminario, es un cargo pues que tampoco es fácil sustituir en una diócesis, no porque no haya gente que lo pueda realizar, por Dios, pero bueno, pues estaba ya un camino comenzado, había ya unas líneas trazadas, habíamos dialogado mucho los dos en qué aspectos quería él subrayar del seminario de Valladolid, y bueno, pues ya de alguna forma habíamos cogido como una cierta confianza y una cierta forma en el hacer y en el proceder, y claro, yo entiendo que a él le costara, y claro, pues a mí tampoco, yo no tenía ningún argumento para oponerme, ¿no? En fin, tuvimos ahí un diálogo, yo creo que un buen discernimiento, que él dice precisamente ahora que con vistas, o sea, viéndolo desde la distancia, pues evidentemente estaba actuando la providencia. Es un poco lo que él ha venido a decir, me lo ha dicho ya varias veces él personalmente, también en Roma. En algunas conversaciones, porque él habitualmente como cardenal va a Roma, siempre nos encontramos, siempre que va a Roma nos encontramos y tenemos posibilidades de hablar. Yo en este sentido aprovecho para decir que don Ricardo siempre se ha manifestado conmigo como un padre y como un pastor. Y bueno, pues yo creo que también eso ha sido para mí algo enriquecedor, porque al principio iba con una cierta sentimiento de si habremos acertado o si no, pero es verdad que el tiempo, interiormente a mí, por la serenidad y la paz que he tenido, y finalmente por las valoraciones en la congregación y los encargos, yo creo que nos dice que era una cosa de Dios y no era nuestra. Bueno, Aurelio, atento porque sale en el monitor otra persona muy entrañable que te quiere decir cosas bonitas. Muy bien. Yello, bueno, ¿te acuerdas cuando estábamos en Misión Rescate, cuando fuimos al seminario, aquellos maravillosos años, nuestras conversaciones por el pueblo,
que eran maravillosas. Lo que te deseo es que te vaya genial, que seas siempre tú y que sepas que te aprecio muchísimo. Mucha suerte y un abrazo. Bueno, Tomás para mí es, yo creo que decir que uno de mis mejores amigos es poco. ¿De la niñez? Absolutamente, ya desde el pueblo vinimos al seminario juntos, pero después siempre ha habido como una especie de química especial. Yo con Tomás es que no me aburro, es que siempre hay temas, siempre hay acciones, actividades. Es decir, es una persona tan vitalista, para mí tan positiva, tan agudo para comprender la vida, no solo porque es psicólogo, yo creo que él tiene psicología natural y yo creo que sabía más psicología de la que le enseñaron en Salamanca. Pero, como digo, para mí, hablar de Tomás y decir que es amigo, para mí es poco. Yo, sinceramente, creo que es un hermano, porque ha compartido mi vida desde el pueblo, desde mis primeros años de infancia. Luego, una gran amistad, sus padres y mis padres, hemos vivido juntos todo, la alegría y las penas, y el trabajo y el descanso. Y sobre todo recuerdo de Tomás, pues eso, es como un contraste, una persona que me ayuda a contrastar la vida, que me ayuda también a ver mis dificultades y mis deficiencias, con el que, como digo, podemos interpretar y llegar un poco a comprender mejor la realidad que nos rodea. Es decir, es una amistad muy enriquecedora, muy enriquecedora. Y aprovecho además que se ha casado con una mujer estupenda, Maru, y tienes unas hijas estupendas que de verdad es que no me canso en alabanzas, ¿no? Y yo creo que eso ha sido también un don de Dios, el que él como es haya podido encontrar la mujer que tiene y haya podido tener tres hijas que tiene, pues, en fin, Tomás para mí ha sido una persona que suma a mi vida y que me ha enriquecido muchísimo, muchísimo. Yo también a ellos les quiero mucho y bueno, pues para mí, como digo, son mi familia. Seguimos con la revista de Iglesia en Valladolid. Hay un pensamiento de Antonio Pelayo, periodista, que dice lo siguiente, y me gustaría reflexionar sobre él. Yo llevaba años, dice Antonio, convencido de que sobre la cabeza de Aurelio volaba una mitra y que un día se posaría sobre ella, porque entre los muchos méritos de este presbítero vallisoletano sobresale el de que no movió un dedo para alcanzar la dignidad episcopal. Para mí, Antonio, primero es un presbítero de la Archidiócesis de Valladolid, es un miembro de nuestro presbiterio, un sacerdote al que conocí cuando yo estudiaba en Roma. Él me conoce muy bien, él me conoce desde que yo era seminarista, cuando estaba estudiando en Roma, porque entre las cualidades que tiene Antonio es que tiene un buen ojo clínico, es muy agudo, mucho más de lo que a veces aparece en la televisión y en sus escritos periodísticos. Entonces, ciertamente es un gran periodista, es un hombre, pero para mí es una persona de nuestro presbiterio diocesano. Pero en segundo lugar, para mí es un amigo con el que no nos vemos mucho en Roma, siempre pues en actos oficiales de la embajada o del Colegio Español. Recientemente, alguna vez quedamos a comer, hace poco pues hemos quedado a comer los dos y bueno, desde luego es una delicia, no solo por lo que habla, sino también por lo que pregunta. Y entonces, bueno, pues yo no puedo decir más que él me conoce muy bien. Y cuando digo conoce, es que me conoce no solo por lo que oye o por lo que puede, digamos, leer, no, él me conoce realmente quién soy yo. Y entonces si él ha escrito eso, pues su razón tendrá. En las imágenes que estáis viendo, uno de los momentos más sublimes espirituales es donde nos vemos la pequeñez que somos humanos. Nos tiramos al suelo, ya sea diácono, presbítero, obispo. Yo 2 veces, don Aurelio 3. ¿Qué se siente? Yo sé lo que sentí, yo sé lo que pensé,
Yo sé las lágrimas que no me vieron nadie, pero que tuve. ¿Cómo fueron esos instantes? Es un momento muy íntimo y la persona que ha pasado por esta experiencia también en la vida religiosa, en las profesiones religiosas, pero la persona que pasa por ello pues sabe que es un momento mientras todos los demás están invocando a los santos, a la Iglesia celeste, la Iglesia terrestre orando con la Iglesia celeste, toda la Iglesia universal orando por ti. Yo confieso aquí públicamente dos palabras. La primera, de verdad, un sentimiento de humildad. Humus significa tierra y por eso nos postramos en tierra durante las letanías, porque ante la sublime gracia de Dios que vamos a recibir, el don del Espíritu Santo, no podemos venir soberbios y prepotentes. O sea, tenemos que ser conscientes de nuestra verdad. Y es verdad que tenemos dones y virtudes, pero también defectos y pecados. Entonces, esta actitud de humus, de humildad, yo sinceramente la viví como recordando, pues eso, tus debilidades, tu pobreza, tu miseria y poquedad. Esa era el sentimiento que me embargaba en esos momentos, pero de verdad, ante el Señor. Y lo segundo era oración. Yo estuve haciendo una oración muy personal, que me recordó mucho las palabras de Salomón, cuando el Señor le preguntó, ¿qué quieres? Y en vez de pedir para él, pidió sí dones para él, pero que beneficiaran a su pueblo. Mi oración fue un poco reflejo de esta petición de Salomón. Lo que yo le pedí al Señor tenía que ver con el bien del pueblo. Qué bonito. Yo te voy a decir lo que en esos instantes pensé. Me vino a la cabeza un estado de felicidad muy grande. En el recogimiento que había en la catedral, yo que estaba tan cerca de donde tú estabas. Y pensé por dentro, digo, ¿cómo tiene que ser la gloria de Dios? Porque me sentí en ese momento con una felicidad, viendo todo lo que estaba en ese instante espiritual ocurriendo y viéndote lo que tú, intentando adivinar lo que acabas de decir, pero que yo no adivinaba. Y me vino a la cabeza la transfiguración, cuando los apóstoles se sienten tan a gusto por esas moléculas de gloria que ellos no podían contemplar la cara de Dios, pero sí el Hijo. Y se encontraban tan a gusto de decir, oye, que continúe esto, que no termine, porque estamos felices. Me vino esa imagen también. Muy bien. Atentos todos los que estáis al otro lado de la pantalla, porque vais a ver otra persona muy querida por Aurelio, que quiere decirle algo muy importante. Aurelio, yo que te quiero mandar una felicitación en este día tan especial que hemos vivido contigo. Ha sido un regalo para la Iglesia de Valladolid y para la Iglesia Universal. Sabes que te queremos, contaremos contigo, estamos tranquilos teniéndote como guía. Muchísimas gracias, rezaremos mucho por ti. Muchas gracias, Javier, por tus palabras que verdaderamente me agradan viniendo de ti. Javier es también un gran colaborador, un gran amigo, ha sido un gran, yo diría, intelectual en medio de su edad y de su trabajo y de su realidad familiar. Pues yo creo que es un intelectual que va madurando con el tiempo y creo que está llamado a hacer mucho bien a la Iglesia, porque veo en él dos cosas, la teoría y la praxis. Es decir, la ciencia y la fe. Es un hombre que está preparado intelectualmente, pero yo creo que también es un buscador de Dios y a veces no lo tienen fácil. Las personas del mundo de la cultura a veces no encuentran un fácil camino para el seguimiento a Cristo y el cuestionamiento de la fe. Y yo confío mucho en que Javier, con el tiempo, con su saber, con su virtud, va a ayudar mucho por estos dos aspectos, la ciencia y la fe.
Precisamente hablando ahora un poco de esto, he recordado una frase preciosa, preciosa. La primera vez que fui a Cambridge, bueno, primera y única, Cambridge, en uno de los colegios, en Peterhouse, allí los English College de Cambridge tienen como 3 lugares que son emblemáticos: la capilla, la biblioteca y el comedor. Entonces, bueno, pues a mí me gustaba ir viendo estos 3 lugares de todos los colegios, de la multitud de colegios que hay allí. Y recuerdo que este me parece que es el más antiguo de todos, el Peterhouse College. Cuando entramos a la capilla, la gente entra directamente a la capilla para ver el interior, pero yo me fijé en la puerta de madera, que todavía estará, en la que había un adagio latino: sapit quideum sapit. ¿Qué significa? No lo digamos esto por erudición, pero es verdad, también tenemos que saber conectar con la sabiduría de la cultura clásica. Y entonces decía: sabe quien ha saboreado a Dios. En un clima universitario, en un colegio universitario de muchos siglos. Fíjate qué bonito, muy preocupados por el saber, Cambridge. Qué bonito que diga esto en la puerta de la capilla: sabe quien ha saboreado a Dios. Bueno, pues hablando de Javier y hablando con Javier, yo me gustaría que meditáramos esta frase. La ciencia, el mundo intelectual y académico no puede olvidar saborear a Dios. Dios no se opone a la ciencia. Sapit quideum sapit. Bueno, a mí me gustaría desde el plató de Isabel dar las gracias a todo ese despliegue que hizo la televisión de Castilla y León y los que estaban detrás en el monitor, Javier Burriza y José Antonio, porque me pareció impecable la retransmisión que hicieron. A mí me ocurrió una cosa muy curiosa. Comenzando casi la procesión, recibo un WhatsApp de la casa natal de Isabel la Católica, de la comunidad agustina, que estaban intentando conectar para ver la ceremonia y no lo veían. Pero es que luego recibo otro desde México, que estaban también intentando verlo a través de los canales de Cuatro Ermitas y que no salía la retransmisión, y me tuve que acercar a uno de los cámaras que había al lado mío y ya me dijo, dice, es que no hemos puesto carta de ajuste, sino va a salir ahora, y ya solucionamos el problema con Madrigal y con México. Las memorias están hechas de recuerdos. Atento al otro lado de la pantalla con el vídeo que sale en estos instantes y a continuación te hago la pregunta. Atentos. Aurelio, ¿qué recuerdo te trae todas estas imágenes, que encima es que un montón de gente la que figuran en todas las imágenes de este vídeo? Pues son recuerdos agradables siempre, recuerdos agradables y retazos de una vida ministerial y pastoral. Habéis tomado de las parroquias donde estuve y de la vida del seminario, que han sido como mis dos últimos grandes ministerios pastorales antes de ir a Roma. En las parroquias, como ya he dicho alguna otra vez, del Santísimo Salvador y de Santiago Apóstol, junto con otros hermanos presbíteros que nos encomendaron crear la primera unidad pastoral aquí en la ciudad de Valladolid,
maduró el corazón de pastor que ya había experimentado en Villalba de los Alcores y la Mudarra, pero aquí, claro, fueron 11 años seguidos con un proyecto parroquial pensado, con muchas actividades, mucho contacto con personas, no solo del territorio de la parroquia, porque al estar en el centro de la ciudad de Valladolid también había una gran parte que venían de los pueblos, que estaban de paso, que aprovechaban para hablar, para confesarse, para venir a las celebraciones. Es decir, estas parroquias del centro tienen sus pros y sus contras. Pros es que están pues, despobladas un poco porque hay muchas oficinas, muchos negocios, muchos comercios, pero a favor que son lugares de paso de mucha gente, de otras parroquias incluso y de otros pueblos, y eso aprovechan para venir, dialogar, confesarse. También ha sido muy enriquecedor, es decir, y se ve ahí, ¿no? Una de las actividades que más trabajamos fue un grupo de matrimonios que casi llegaron a ser 42, me parece, matrimonios jóvenes con sus hijos, que nos reuníamos al menos una vez al mes, los viernes por la noche, teníamos un momento de oración, un poco de formación, y después pues una cena, cada uno llevábamos lo que podíamos, y mientras los chicos, todos los niños estaban en otro lugar, pues viendo la televisión o cenando, picoteando. Claro, ¿qué se hacía ahí? Pues no solo se fomentaba una convivencia cristiana en medio de todos estos matrimonios, sino que ellos se enriquecían de la presencia de un sacerdote y el sacerdote se enriquecía de la presencia de unos matrimonios. Como pastor sería lo que me evocan esas imágenes. Y como esas imágenes también un poco del seminario, también lo he dicho, en mí despertó y creo que desarrolló, claro, son sentimientos muy íntimos que a veces no se pueden manifestar ni se pueden ver, el sentido de paternidad presbiteral. Es decir, no estar en el seminario cumpliendo, no puedes estar allí cumpliendo, porque tienes la responsabilidad de personas y tienes que estar dispuesto a no ser aceptado, a no ser comprendido, tal vez como los padres, porque muchas veces tienes informaciones que los propios seminaristas no saben, tienes indicaciones del obispo que los seminaristas no saben, y tienes una experiencia que te va llevando a tomar unas decisiones que los seminaristas no saben. Eso hace que en algunos momentos pues, comprendan muy bien algunas tomas de decisión, y hay otros momentos en los que no toman muy bien las tomas de decisión. Yo en este sentido, de verdad, siempre he tenido la conciencia tranquila, porque lo habré podido hacer mejor o peor. Eso es humanamente aceptable, ¿no? Y lo tenemos que reconocer, que hay veces que lo hacemos las cosas bien y otras veces nos equivocamos. Pero que en mi interior he tratado siempre de ser un padre para ellos, en la medida que yo comprendo el concepto padre espiritual, no digo espiritual, sino rector, como presbítero en un seminario, a mí no me cabe la menor duda.
Hablamos de Isabel. Mi vocación, como todos sabéis, se la debo a ella, si no, yo no estaría aquí contigo ahora. ¿Cómo está el proceso de beatificación de Isabel la Católica? Bueno, imagino que lo comprenderéis, lo sabréis mejor todos los que formáis parte de la comisión. En lo que yo sé, es decir, yo no es un tema que tenga entre manos, ni siquiera tengo un conocimiento directo, pero de lo que yo sé, el proceso está terminado, incluso con el milagro aceptado, pero debe de haber alguna cuestión que por, no sé, otras necesidades, por otros factores, pues está paralizado, me parece. La idea que tengo yo. ¿Qué es para ti Isabel la Católica? Yo, José Luis, pertenezco a una generación en la que fuimos educados no muy a favor de Isabel la Católica. Entonces, digamos que conocimos primero los tópicos negativos que la vida real, histórica de la reina. Y sí, yo ciertamente creo que así fuimos viviendo, pues, de lo que oíamos, de lo que escuchábamos, de las noticias, como digo, no muy positivas. Hasta que, formando parte del presbiterio de Valladolid, un día nuestro arzobispo don Braulio, no sé con qué motivo, pues expuso al presbiterio que estaba esta causa, que iban a ir a Roma, y quería saber la opinión de cada uno de los miembros del presbiterio, del consejo presbiteral. Y yo dije, ¿y qué voy a decir yo? Si yo no, realmente solo lo que me han enseñado y he escuchado. Entonces ahí se despertó, mejor dicho, un interés por conocer a la reina ad fontes, desde las fuentes, que son una interpretación, bien por unos a favor, bien por otros en contra, pero yo quería acceder a las fuentes. Y estuve bastante tiempo leyendo muchos libros, viendo las diferentes mentalidades y sensibilidades en torno a la reina, pero al llegar, no sé con qué motivo, a leer una bula que hay en el archivo de Simancas, de nuestro archivo vallisoletano del castillo de Simancas, la bula de Alejandro VI, del Papa Alejandro VI, nombrando a los reyes, a Isabel y a Fernando, reyes católicos. Esa bula para mí, el texto de la bula significó un antes y un después. Me dio la clave interpretativa para decir, no, hay una tendencia ideológica para presentar a Isabel la Católica no real, no con visos muy históricos, al menos lo que me había llegado a mí. Yo no puedo hablar de otras personas. Yo digo, a mí me había llegado una idea deformada de lo que las fuentes históricas dicen, contrastadas, de lo que las fuentes históricas contrastadas dicen de la reina. Y entonces es curioso porque esa bula, el rey Alejandro VI dice que ha convocado a todos los cardenales, que no era fácil, en aquel tiempo se convocaban solo para el cónclave, y había hecho fiestas en Roma, incluso con toros, porque habían conquistado el reino de Granada y había desaparecido, voy a decirlo bien, la presencia judaica, musulmana de los reinos cristianos de Europa. Y precisamente el rey Alejandro VI, junto con todos los cardenales, elenca los motivos por los cuales concede el título de reyes católicos. Porque habéis pacificado vuestros reinos a pesar de todo eso. Porque habéis expulsado a los judíos sabiendo que era perjudicial económicamente para vuestros reinos, pero por haber obedecido al Papa y diciendo, o sea que veo que el Papa elenca y puntualiza la gran obediencia. Los motivos que él ha dado para que actuara. Entonces, la reina Isabel la Católica, por obedecer al Papa, podríamos decir que ahora, pues, no es beatificada. No sé si... por un contexto histórico, es decir, por obedecer al Papa, es ahora cuestionada. Entonces, esto me lleva a una reflexión, ¿no? Y es que a cada persona la tenemos que saber juzgar en su contexto histórico. O sea, no podemos juzgar el pasado desde los criterios de hoy que han avanzado en la filosofía, en la mentalidad. Ha pasado una revolución francesa
hay una época moderna por medio. Entonces, ¿cómo podemos saber interpretar con los criterios de hoy la vida del siglo XV y XVI? Es muy difícil. Creo que tenemos que tener cuidado. Cierto, tenemos que ser con rigor, tenemos que leer las fuentes con rigor, las fuentes históricas con rigor, histórico, pero también saber contextualizar. Y yo lo que vi es que desde luego era una mujer excepcional que en el contexto de su época pues quiso y trató de vivir la fe. Su gran confesor, don Hernando de Talavera, que después sería arzobispo de Granada, primer arzobispo de Granada, pues fomentó un epistolario que también tendrían que conocer. Habría que leer muchos periodistas y polemistas y opinadores de la televisión y de la prensa y de los periódicos, pues sería bueno que leyeran el epistolario. Y ahí se ve claramente que, claro, la movían motivos políticos e ideológicos, ciertamente, pero también cristianos. Que los valores de compaginar su fe, su política y su obediencia al Papa, por encima de todo, hacer reyes católicos, debían obediencia al Papa. Y cuando se compara la vida de Isabel la Católica con otros magnates de la época y con otros, no digo solo reyes, sino otras personas de la época que han sido santos, que han sido reconocidos beatos y santos, no se ve una gran diferencia. Lo que pasa es que ciertamente a ella, como a otros, se les adjudicó una leyenda negra que perdura y que ha oscurecido una gran personalidad. Si esta mujer hubiera estado en otro país, yo creo que se hubiese fomentado mucho más su conocimiento. Es verdad que luego pues se la ha usado en el proceso de España nacional, ¿no? Sí, se la ha podido usar para ciertos fines políticos, pero cuando uno, como repito, va a las fuentes, escucha a los historiadores, a los contemporáneos suyos, no puede dudar que no solo fue una mujer de una gran talla humana, sino fue una mujer de una gran talla cristiana. La última pregunta. De Isabel, a mí hay una cosa que me impresiona mucho, la química que tuvo con Cisneros. Ella tuvo dos grandes primados, Mendoza, Cisneros, la reforma que se atreven a hacer, que sale desde la corona, junto con el primado, con Cisneros, a todo el clero, que se adelanta a Trenton. Esa gran reforma a mí me impresiona muchísimo, cómo pudieron, la sensibilidad que tuvieron que tener, tanto ella como Cisneros, para ver el desvío que había, sobre todo en el clero secular. La reforma, esto no lo digo yo, lo dicen los historiadores, la reforma que pretende, que aborda Trento, el Concilio de Trento, es anticipada 100 años en el contexto hispano. España ya tenía un proceso de reforma en las órdenes religiosas, en el clero mismamente, San Juan de Ávila, algunos otros, pero efectivamente en ese proceso de reforma entra la reina Isabel. Entonces yo lo que diría es que para esa gran reforma general de la Iglesia, primero ha habido una reforma personal de Isabel y primero ha habido una reforma personal de Cisneros. Isabel, con 15 años, es terciaria franciscana y ya dice que quiere morir y vestir el hábito franciscano, como así fue enterrada. O sea, ya desde los 15 años hay una reforma interior de vida en aquella chica que vivía en Arévalo, que ni siquiera podía sospechar que iba a ser la reina, porque era una secundona en la corte castellana. Y juega la providencia. Una secundona marginada absolutamente con su madre en Arévalo. Pero ella tenía ya una talla humana y cristiana. Ahí ya había una espiritualidad, ahí había ya algo, terciaria franciscana. Cisneros, de ser un gobernador de un territorio en torno a Guadalajara-Sigüenza, de un cierto gobernador, pues entra en la observancia más estricta que existía en España de los franciscanos, que ya habían empezado anteriormente. San Pedro Regalado, por cierto, nuestro patrono de la diócesis. Y él, hay una reforma interior en él. Ha vivido muchos años oculto. De ser un hombre político, ha sido escondido y olvidado.
en un monasterio de la mayor reforma franciscana que había en aquella época. Es decir, para comprender primero la reforma que emprenden, primero ellos han sido reformados personalmente. Y entonces, claro, como ellos lo han vivido y han visto los frutos en sí mismos, es lo que pretenden en los demás, en el clero, y empiezan por los obispos. Cuando ella nombra arzobispo a don Hernando de Talavera de Granada y está buscando un confesor, alguien la da el nombre de Cisneros. Y estaba aquí la corte en Valladolid precisamente. Cuando viene Cisneros a Valladolid todo flacucho, descalzo, con ese hábito raquítico, dicen los cronistas, claro, nosotros solo podemos hablar por las crónicas históricas, que la corte en Valladolid se reía de él. Pero este hombre, pero si no tiene categoría, pero si hay grandes eclesiásticos de las grandes y familias nobles de España dispuestos a aconsejar a la reina y a confesar a la reina, y sin embargo pues es Cisneros, que al año es nombrado arzobispo primado de España, de Toledo, en aquella época, con ejército propio, y es rechazado por el cabildo de Toledo, tarda 1 año y medio en entrar en Toledo, porque antes va la reina a visitar canónigo por canónigo, y cuando se prepara la comitiva para entrar en Toledo, claro, entonces el primado de España era un señor, es más que un señor feudal, y entonces siempre entraban con la grande comitiva de todos los vasallos, de todas las personas nobles de la ciudad, y atrás entraba él en un caballo, blanco como fuera, en un caballo. Claro, cuando entra Cisneros con todo el cortejo delante, y cuando entra en la ciudad en un burro y vestido de sayal, ya estaba indicando lo que quería. Y entendieron todos la lección rápido. Entonces, ciertamente, yo creo que las personas concretas que son reformadas, que viven en sí mismos la fe, son los que están dispuestos a orientar la reforma de los demás. Y estos son los que provocaron la reforma de la Iglesia. Muy interesante, Isabel Aurelio, en el plató además que lleva su nombre. Despides tú. Pues no tengo más que darte las gracias por esta invitación, por haberme ofrecido esta preciosa tertulia televisada, y dar gracias también a todos los que nos escuchan, que simplemente vean que ha sido la tertulia entre dos amigos con motivo de una ordenación episcopal y esta gran figura que nos une, al menos a los vallisoletanos, porque no solo vivió aquí mucho tiempo en Valladolid, su padre, Juan II, era de aquí de Valladolid, y no solo murió aquí en Valladolid, sino que su memoria pues ciertamente ha quedado reflejada en la ciudad y en muchos pueblos de nuestra provincia, la reina Isabel la Católica. Muchísimas gracias, Aurelio, muchas gracias por a ti, acudir José Luis, al plató de Isabel, y nos vemos en el próximo encuentro.